Amén, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, con nuestra mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos, que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor. Queremos que tú nos guíes, que tú estés con nosotros, Padre Santo, y que nos ilumines, Señor, para poder entender este mensaje, Señor, que seguramente, Señor, cada uno de nosotros debemos de poner en práctica, Señor, y compartirlo con las personas que no lo tienen. Padre, te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, Padre Santo, y que podamos al salir de este lugar, Señor, compartir las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no lo conocen, Señor. Y también, Señor, como dice en tu palabra, crezcamos juntos, edificándonos juntos, que es la virtud en Cristo Jesús. Oramos por todo esto, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Gracias a Dios. Hermanos, estamos ahorita, hermanos, ya casi en la recta final de esta campaña, hermanos, de renovación espiritual que hemos estado llamando, hermanos, 40 días con propósito, una campaña de crecimiento espiritual. El día de hoy vamos a estudiar el tema: fuiste formado para servir a Dios. Fuimos formados para servir a Dios desde el principio del mundo. Según la revista Billboard, de la revista que saca cada semana las estadísticas de qué artista o qué álbum de canciones están en los éxitos, según esta revista, el álbum de los grandes éxitos de Elvis Presley ha ocupado históricamente 67 semanas en el número 1. Desde que fallece Elvis Presley, 1956, hasta el año de 1924, después de 47 años, después de su muerte, de este intérprete, solamente ha sido superado por un artista en la actualidad con 68 semanas. Pero Elvis Presley tiene un porcentaje consecutivo del primer lugar, consecutivas 67 semanas. Según los amigos de Elvis Presley, fue un hombre triste e insatisfecho a pesar de toda la fama. Murió a los 42 años de edad de obesidad y toxicómano, o murió por las drogas. Su mujer Priscilla dijo en una entrevista lo siguiente de su marido: Elvis nunca llegó a adaptarse a lo que debía hacer, ni a su propósito de vida. Pensaba que estaba aquí por una razón, dijo, quizás para predicar o para servir, quizás para salvar o para cuidar a la gente, pero vivía en esa agonía y sabía que no lo estaba cumpliendo. Por eso subía al escenario para no pensar en ello. ¿Sí sabían que Elvis Presley fue hijo de predicadores, de un pastor predicador? Él fue cantante en una iglesia bautista, ¿no? Y él fue un hombre exitosísimo, ¿no? en todo el mundo. Y él sabía que tenía un propósito en su vida. Pero dice su esposa, ya para que la esposa diga esto, ya está tremendo. Por eso subía al escenario, decía ella, para no pensar en eso. Elvis no tenía la idea de por dónde empezar. En cierto sentido, terminó en la entrevista diciendo, estaba perdido. Hermanos, hoy continuamos con nuestros 40 días con propósito y consideraremos el cuarto propósito de Dios para nuestra vida. Como lo dije aquí hace unos momentos, fuiste formado, ¿para qué? Para servir a Dios. Fuiste formado para servir a Dios. Y no quisiera que ustedes y yo cometiésemos el mismo error que mucha gente comete. Saber que tienes que hacer algo y no hacerlo. La Biblia nos lo dice de una manera muy particular, lo leímos hace unos momentos, ayúdame a leerlo. Dice:
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Subrayen la palabra hechura. Dios te creó para que hicieras una contribución, no solo para consumir. Vivimos en un mundo consumista, consumimos mucho, pero muy pocos contribuyen. Dios te hizo para que dejaras tu marca. Lo que importa no es cuánto vivirás, sino cómo vivirás. Lo que importa no es tanto la duración de tu vida, sino la donación que hacemos de tu vida. En este planeta nadie vive sin pagar. Todos tenemos que dar algo a cambio. Tenemos que contribuir. La Biblia dice que fuimos creados entonces para servir. Nos salvó para servir. Nos dio dones para servir. Lo escuchamos en el canto. Nos formó para servir. Y se nos manda a corresponder a Dios con nuestro ¿qué? Servicio. Fuiste creado para servir a Dios. Dice la Biblia que hay buenas obras. Esas buenas obras, si las pueden subrayar también, las buenas obras son tu servicio. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo con uno de los 5 propósitos aquí abajo en la tierra. Lo que Dios dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente, ayúdame a leerlo, dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado. Fuiste puesto en este planeta, entonces, para cumplir con una asignación especial. Ahora bien, siempre que Dios nos asigna una tarea, nos equipa para poderla realizar. Vean lo que dijo Job algún día sobre esto. Tú me hiciste, todos juntos, tú me hiciste con tus propias manos y tú me diste forma. Esa palabra, hermanos, forma, hay un acróstico que quiero que aprendamos el día de hoy. Lo vamos a ver en el libro de Una vida con propósito y lo vamos a ver, ¿verdad? En próximos meses más adelante. La palabra forma tiene un acróstico que la letra F significa formación espiritual. Ahí lo tienen ustedes. La letra O es oportunidades. La letra R son recursos. La letra M es mi personalidad. Y la letra A son antecedentes. Job dijo, en el versículo que leímos hace unos momentos atrás, Job dijo lo siguiente, dice: tú me hiciste con tus propias manos y tú me diste ¿qué? Forma. Tú me diste una forma. Pues déjeme decirle qué significa cada uno de ellos para que ponernos de acuerdo. La formación espiritual, la F de formación espiritual, significa que tú tienes dones espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Habilidades diferentes que no teníamos antes. Antes de ser cristianos, nosotros teníamos talentos y teníamos ciertas habilidades que aprendimos en la vida. Pero los dones son espirituales y Dios nos lo dio. Los dones están en la Biblia. El don de servicio, el don de enseñar, el don de ser hospitalario. Y ahí dice la Biblia que diversos dones en la Biblia. Dios te ha dado dones para que hagas bien las cosas en tu vida. A veces nosotros nos guiamos por las habilidades o por nuestros talentos. Yo he puesto cientos de psicométricos, perfiles psicométricos y exámenes psicométricos para orientar a las personas en su vocación. Pero eso es en las cosas del mundo, en las cosas seculares. Pero Dios quiere que a través de los dones que Él nos ha dado, dirijamos nuestra vida espiritual y la de nuestra familia hacia el cielo. Porque todo eso se trata de ser como Cristo y se trata de formar nuestro carácter al carácter ¿de quién? De Cristo. No vamos a ser carpinteros para ser como Cristo, ¿verdad? No vamos a practicar la carpintería. No vamos a ser pescadores para poder ser como Cristo. No vamos a hacer todas las cosas que Él hizo, ni vestirnos de túnicas, ni andar en el mundo con el cabello largo. No, esa no es la manera de andar como Cristo. La manera de ser como Cristo es a través de los dones espirituales. Entonces Dios tiene una formación espiritual para tu vida. Es la letra F. ¿Estamos de acuerdo? Amén. 2. Vamos a la letra O. Oportunidades para tu corazón. La pregunta es, ¿qué te gusta hacer? Toda oportunidad nace del corazón. La formación son tus dones, pero las oportunidades
es lo que te gusta hacer en la vida, lo que más te apasiona. Había unas personas en la iglesia donde estábamos pastoreando que sabían hacer muy buena comida y pasteles. Y ellas decían, yo hago pasteles para la honra y la gloria de Dios. Cada pastel que yo hago, le pongo una etiqueta con un versículo bíblico, lo pongo ahí, se lo envío a mis clientes y ellos conocen acerca de la Biblia y conocen acerca de Dios. Sabemos perfectamente bien que toda la naturaleza es de Dios y que Dios usa todas las cosas. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que podemos utilizar nuestras habilidades naturales, pero también nuestros dones en oportunidades que tenemos como nuestro trabajo para poder impregnar no solamente nuestra firma, como lo hace nuestro hermano acá, Osorio, sino también impregnar en eso también la imagen de Dios. Ahora, cuando decimos la imagen de Dios, no estamos diciendo una forma de Dios, estamos hablando de su creación a través del arte que podemos hacer. Cada uno de nosotros le puede impregnar la propia imagen, de Dios con nuestras oportunidades, las oportunidades que Dios nos da para poderle servir. Entonces la letra O son las oportunidades. Muchos dirán, oye, pero en la contabilidad, ¿a poco puede haber ahí la imagen de Dios? Recuerdo un día, estábamos en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Hermosillo, me tocó a mí dar un tema sobre mayordomía y finanzas. Me tocó a mí dar un tema. Imagínense ese seminario de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, hablando de pura finanzas y administración y economía y mayordomía y todo lo demás. Al final hice una oración. Y hermanos, vamos a orar para que Dios nos bendiga, seamos aptos y todo esto y todo lo demás. Y oré a Dios y al final una hermana me levanta la mano y me dice, hermano, ¿puede usted por favor hacer la invitación de recibir a Cristo en su corazón? Yo me quedé así, ¿no? Extrañado, porque en un servicio de netamente finanzas y netamente de mayordomía no exponemos el evangelio. Resulta que el esposo de esa hermana no era cristiano, no era creyente, y ella se lo trajo. Le dijo, vente, vamos a la iglesia. Y se lo trajo, todo el seminario se lo trajo. Cuando nos sentamos a platicar, me dijo, oye, ¿te acuerdas? Sí, dice, te escuché como 8 horas, me dice, y la verdad no entendí ni papa ni nada, dice, pero sé que lo que estaban haciendo, dice, era de un corazón genuino y había honestidad en ustedes. Y toda la transparencia de lo que dejaron ver, cómo se organizaba la iglesia, dice, me convenció de que ustedes son honestos. Y el hermano se convirtió en un servicio de finanzas y mayordomía. Entonces podemos encontrar, por supuesto, en muchas materias de nuestra vida, oportunidades para poder servir. Número 3, la M de mi personalidad. Dios nos ha creado de diversas maneras, porque Dios ama, ¿qué cosa, hermanos? La diversidad. Dios ama, por supuesto, ¿verdad? Nuestra diversidad en lo que nosotros nos hemos, somos diferentes en lo que nosotros somos en este tipo de la formación. Y déjeme decirle aquí algo acerca de esto. Era la letra R, ¿verdad? Perdón, me brinqué una. Era la letra R. La R, ¿dónde está la R? Me la comí. Ándele, la letra R me la comí. Bueno, la letra R son los recursos. Los recursos son las habilidades con las que contamos con diferentes habilidades desde tu corazón, desde tu nacimiento, perdón. Unos tienen la facilidad de hablar, otros tienen la facilidad de relacionarse, otros tienen la facilidad de tratar a la gente, y así hay diferentes y diversas habilidades naturales que nosotros tenemos. Entonces los recursos son lo que hemos nosotros, ¿verdad?, traído desde nuestro nacimiento. Y la letra M, ahora sí, la letra M de mi personalidad. Dios nos ha creado con diversas maneras porque Dios ama la diversidad. ¿Sabían que existen 60 tipos de insectos? 60 tipos de insectos, pero existen 50,000 variedades de insectos. Es distinto los tipos que las variedades. Nada más observen a las personas en su misma banca y verán cómo a Dios le gusta la diversidad en sus trabajos, en sus hogares, en su comunidad. A Dios le gusta la diversidad. Algunos prefieren trabajar en equipo, otros prefieren trabajar solos. A algunos les gusta la rutina, a otros les gusta hacer las cosas una y otra vez, y otros dicen, no me gusta, otros dicen que me gusta la variedad. Unos son madrugadores, otros son noctámbulos. Algunos de ustedes, entre ellos yo, nos levantamos muy temprano y decimos, vamos arriba, se hace tarde, son las 5 de la mañana, ¿no? Vámonos porque se hace tarde para llegar temprano y aprovechamos la mañana. Y otros no le harían caso ni a la persona más querida del mundo para despertarlos. Entonces, somos diversos y la palabra de Dios nos dice
que nosotros, ¿verdad?, vamos a utilizar esa diversidad precisamente para la honra y la gloria de Dios. Después, la A. Dios utiliza mis antecedentes. A ver, déjame ver aquí si esto va a funcionar o no. Aquí está. Creo que no. Ahí está, ya funcionó. La A de antecedentes. Mis antecedentes son importantes, o mis experiencias. Dios nunca desperdicia una experiencia. Dios usa tus experiencias ¿para qué? Para formarte. Dios usa las experiencias familiares para formarte. Dios usa tus experiencias laborales para formarte. Usa las experiencias espirituales para formarte. Y especialmente Dios usa las experiencias dolorosas para formarte. En pocas palabras, Dios nunca desperdicia ninguna experiencia. A nosotros nos parece experiencias negativas. Me pasó alguna enfermedad, me pasó algún despido, me pasó algún robo, me pasó alguna violación a mis derechos. Todo lo usa Dios para formar nuestro carácter y nuestra vida espiritual. A nosotros nos parecen cosas negativas, pero ¿sabes una cosa? Yo dije hace unos días atrás, las experiencias negativas y los problemas de la vida nos ayudan a depender más de Dios. Nos ayudan a crecer más en Dios, nos ayudan a desarrollar más nuestro carácter para con Dios. Entonces Dios usa nuestra forma, por eso el acróstico acerca de lo que es la forma, y Dios usará todas estas formas para formarte en algo que se llama ministerio. Salud. Ministerio para que le sirvas. Son justamente esas cosas que Dios quiere usar en tu vida. Si las sacas a la luz y las muestras, entonces Dios las hará crecer. ¿Saben por qué? Porque no crecemos a partir de nuestras fortalezas. Nadie crece al ser fuerte, sino a partir de nuestras debilidades. Cuando compartimos nuestras fortalezas con la gente te dice: oh, felicidades y qué bueno que eres habilidoso en esta materia, eres bueno en esta otra cosa, felicidades, qué bueno. Pero en cambio, cuando compartes algo de tus experiencias dolorosas, muchos te vamos a decir: si Dios puede usarte a ti, podrá usarme a mí también. Y eso es identificarse. ¿Quién más que unos padres que tengan un niño especial con síndrome Down o un niño con capacidades especiales pueden ayudar a otros padres que también tienen un niño con síndrome Down o con capacidades especiales para poderle decir a los papás: sí se puede, y Dios te va a ayudar y te va a sacar adelante y Dios va a fortalecer tu vida? ¿Quién mejor que alguien que pasó por la angustia del divorcio? Alguien que no sabe cómo enfrentarlo, encontrará la manera de poderlo enfrentar. ¿Quién mejor que alguien que ha dejado una adicción? Ayude a otros a salir de sus adicciones. ¿Quién más que una persona que fue maltratada para ayudar a otra persona que también está siendo maltratada o que fue maltratada? Dios nunca entonces desperdicia un dolor y lo usará para que ayudes a otros a servir al Señor en tu ministerio. Solo necesitas el valor de ser franco y de ser sincero. Dios tiene hasta una razón para las experiencias más dolorosas que nos formarán. Entonces, utiliza tu forma para servir al Señor. La Biblia dice esto muy claro, y lo dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, que dice, hermanos, todos juntos dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, apunten ahí, por favor. Bueno, creo que ustedes ya lo tienen ahí en sus hojitas. Mi cuarto propósito en la vida es servir a Dios mediante el servicio a los demás. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Ministerio. ¿Quieres saber por qué estás vivo? Para servir a Dios y a los demás. Dios no nos puso aquí solo para que ocupáramos un espacio y que consumiéramos y que viviéramos a expensas de los demás. Estamos aquí para servir a Dios, y Dios quiere que le sirvamos en nuestro servicio a los demás. ¿Cuántos dicen amén? A eso se le llama ministerio. ¿Y sabes lo que somos? Somos un ministro. La Biblia dice que la palabra servicio y la palabra ministerio son la misma. Por lo tanto, todos somos llamados a ministrar y a servir. Y uno puede decir: yo no soy llamado para ser un ministro. Claro que sí. Fuiste llamado para servir a otros.
y servir a Cristo. Y Dios hoy nos va a hablar acerca del ministerio. Pero antes quiero que podamos entender bien que todos somos ministros. Todos somos ministros. Por desgracia no puedo conseguir que les descuenten impuestos por ser ministros, pero la verdad es que todos somos cristianos ministros en la iglesia y somos ministros en las cosas del Señor. Jesús fue inerrable. La Biblia nos dice lo siguiente, hermanos, en Mateo capítulo 20, 28, que nos dice lo siguiente, ayúdenme, dice: tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Es una palabra para los cristianos. El servicio no es opcional, es el corazón de la vida cristiana. ¿Qué dice? ¿A qué vino Jesús? A servir y a dar. Estos dos verbos también los pueden ustedes utilizar en su propia vida. Yo soy Miguel Ángel y vengo a servir y vengo a dar. Y este es el cuarto propósito de Dios para nuestras vidas. Déjeme ir un poquito más allá y rápido. Se trata de aprendiendo a servir como Jesús. Jesús era el máximo servidor. Y él dijo: si yo, siendo el Mesías, vengo a servir y no a ser servido, quiero que ustedes también tomen el mismo ejemplo. Entonces vamos a ver tres cosas que Jesús hizo para aprender a servir al estilo de Jesús. Número uno, para servir como Jesús, debo de estar, ¿qué cosa, hermanos? En primer lugar, disponible. Los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Los siervos no ocupan su tiempo en actividades que puedan limitar su disponibilidad. Eso lo entendemos. Los siervos tienen que estar listos para servir tan pronto seamos necesitados. Al igual que un soldado, el siervo debe estar listo para cumplir con sus deberes. Como dice el versículo, no lo tengo aquí, pero como dice aquel versículo que dice: ninguno que siendo soldado en el servicio se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le llamó. Ninguno se enreda. Si solo sirves cuando nos conviene, entonces no somos unos verdaderos siervos. Los verdaderos siervos hacen lo que se necesita hacer, aunque no les convenga. La pregunta es: como soldados de Cristo, ¿estamos disponibles para servir en cualquier tiempo? Amén. A ver si es cierto. ¿Dios puede deshacer tus planes sin que comiences a resentirte con Él? Y eso ya casi no nos gusta a ninguno de los demás. Y Dios lo va a hacer, con o sin nuestra autorización. Dios lo va a hacer. Si creemos que vamos hacia adelante, hacia un lado, hacia una meta, hacia una visión, y Dios ve que eso nos va a llevar a un despeñadero y que no va a ser la voluntad del Señor, Dios puede deshacer nuestros planes en un 2x3. Y lo ha hecho, lo hemos visto. Yo lo he visto en mi vida y lo hemos hecho. ¿Y puede Dios cambiar los planes de la noche a la mañana sin resentirnos con Él? Porque ese es el corazón del siervo. Dios puede hacer y puede deshacer por su buena voluntad. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle que lo interrumpa en cualquier momento que Él lo necesite. Si recordaras el comienzo de cada día, que somos siervos de Dios, las interrupciones no deberían de frustrarnos, porque nuestra agenda será la que Dios quiera para tu vida. Los siervos ven las interrupciones como citas divinas para su ministerio y son felices por la oportunidad, una de las formas, para practicar el servicio. Entonces, para servir como Jesús, debo de estar en primer lugar, ¿qué dije? Disponible. Debo estar en disposición. Un día Jesús iba de camino a Jericó y unos ciegos comenzaron a gritarle. Mira lo que dice aquí esta parte de la Biblia. Dice: dos ciegos, al oír que pasaba Jesús, ¿qué dice? Gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Servir a Dios es estar dispuesto a que interrumpa nuestros planes. Jesús iba con una tarea diferente, a una misión diferente, y dos ciegos le interrumpieron y le dijeron: Jesús, Hijo del Altísimo, ten misericordia de nosotros. A veces Dios va a interrumpir nuestros planes para poder atender lo que es conveniente, pero para el Señor.
Vean lo que dice ahora Proverbios 3:28. Dice: nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Hermanos, las personas con corazón de siervo no dejamos nunca una oportunidad de servir al Señor de esta manera, sino que atendemos siempre la oportunidad que Dios nos da para hacerlo ahora. Esas oportunidades son espontáneas, a veces son sensibles, y a veces Dios dice: vamos a la obra, hay que hacerlo en este momento, porque te puse en este lugar para que sirvieras a mis propósitos. ¿Cuántos de en esta mañana pudiéramos pensar: Señor, sí, interrumpe lo que estoy haciendo todos los días, en cualquier momento, para poderte servir? Es una decisión difícil, porque muchos tenemos trabajo que hacer, porque muchos tenemos un patrón a quien nos debemos, porque muchos tenemos un horario que cumplir, porque muchos tenemos que regresar a nuestra casa, porque muchos tenemos que hacer muchas cosas. Y a veces decimos: bueno, el pastor tiene que hacer porque es pastor, porque está acostumbrado, porque ya sabe, y para eso lo entrenaron, y para eso sirve para eso. Pero en el concepto de Dios y el servicio, todos somos llamados para poder servir con estas oportunidades. Entonces Dios nos da la oportunidad para hacerlo, porque Él desea que no le pongamos ningún obstáculo. Pero hay 3 obstáculos que a veces yo pongo para impedir servir al Señor. Uno de ellos es el egocentrismo. Cuando tengo egocentrismo en mi vida y en mi corazón, entonces se me interrumpe mi servicio para con Dios. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Eso es verdadera humildad. No pensar menos de, sino menos en nosotros mismos. Los verdaderos siervos se olvidan de sí mismos. Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 4 de Filipenses, ayúdenme a leerlo, dice: olvídense de ustedes mismos lo suficiente para que extiendan una mano ayudadora. Olvídate de ti mismo, dice Pablo. Eso significa invertir mi vida en el reino de Dios. Olvídate de ti mismo para servir a otros. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades y comenzamos a advertir las que yacen alrededor nuestro, entonces estamos poniendo atención en lo que a Dios le interesa. Jesús mismo, dice la Biblia, que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué, hermanos? De siervo. Él podía haber venido como rey, pero dice que vino en forma de siervo. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que te olvidaste de ti mismo para beneficiar a alguien? No podemos ser siervos si estamos llenos de nosotros mismos. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Desafortunadamente, la mayoría de nuestro servicio, a veces lo vemos como insignificante. No, pues yo nomás voy y hago esto. No, pues yo nomás puedo hacer lo demás. Porque servimos a otros para que les gustemos, para ser admirados o para lograr nuestras propias metas. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Algunas personas tratan de usar el servicio como una herramienta de negociación para con Dios. Haré esto por ti, Dios, si haces algo por mí. ¿Cuántos han orado así? Hasta yo he orado de esa manera. Si tú me das esto, Señor, yo te prometo servirte más. Si tú me cumples esta necesidad, yo te prometo poder estar más dedicado y más tiempo y poder hacer más estas cosas. Todos hemos caído en esa negociación para con Dios. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propósitos. Dejan que Él nos use para sus propios propósitos. Segundo obstáculo, vamos ahí un poquito más adelante, es el perfeccionismo. Entonces, primero era el orgullo, el egocentrismo, y segundo es el perfeccionismo. Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusas, no postergan, ni esperan mejores circunstancias. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, dice: si esperas por condiciones perfectas, nunca lograrás nada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos esperado la mejor condición para hacer algo? Cuando tenga esto, cuando logre ese trabajo, cuando pueda estudiar esta carrera, cuando vaya a aquella ciudad, cuando tenga la oportunidad de hacer esto, entonces
haré esto y lo demás. La Biblia dice que es un desperdicio de tiempo. Si esperas por condiciones perfectas, nunca lograrás nada. Tengo un amigo que literalmente se esperó 15 años para casarse porque quería tener casa, quería tener un carro y las mejores condiciones de vida para darle a su esposa y a su familia. 15 años. Y se casa. Nos tocó a nosotros presenciar su boda. Me tocó presenciar la boda. Y me caso, me caso, amigos, después de 15 años. Duró nada más un año de casados. ¿Sí? Perfeccionismo. El perfeccionismo, hermanos, es terrible para el servicio, para con Dios. Servir sin llegar a la perfección es mejor que la más perfecta intención. Una de las razones por las que muchas personas nunca sirven es porque temen no ser lo suficientemente buenos para servir. Creen la mentira de que el servicio de Dios es solo para celebridades, cantantes o para iglesias muy grandes. El tercer obstáculo, quiero irme un poquito más rápido, es el materialismo. ¿Cuántos de ustedes se identifican con el primero, con el segundo o con el tercero? Algunos caemos en alguna de estas categorías. El materialismo. Los siervos, hermanos, el verdadero siervo, escucha bien lo que voy a decir, piensa como mayordomo y no como dueño. Recuerden que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. En la Biblia un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una ¿qué? Una propiedad. Tú vas a estar encargado de esta propiedad, tú la vas a administrar, tú vas a comprar, tú vas a vender, tú vas a hacer lo que sea y tú me la vas a producir esta propiedad. Tú eres el mayordomo aquí. No era el dueño. Él estaba a cargo y se le confiaba una propiedad. José fue este tipo de siervo, mayordomo. Primero fue prisionero en Egipto. Potifar confió en él entregándole su casa. La mujer le quiso meter en problemas y huyó de ahí. Después el carcelero confió en él, dándole autoridad en la cárcel y lo puso por encima de todos los demás presos. Y al final de la historia, Faraón también confió en él y le dio la nación entera. Fue el segundo de Faraón en Egipto. Pero siempre tuvo la mentalidad de mayordomo y no de dueño. El servicio y la mayordomía van juntas, puesto que Dios espera que nosotros seamos dignos de confianza en muchos aspectos. La Biblia dice, hermanos, lo siguiente. Dice el versículo de Lucas 16:13. Ayúdenme. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede. No van a poderlo hacer nunca, dice la Biblia. Ustedes necesitan definirse bien a quién van a servir. Ahora, Dios no dijo, no debes, sino dice, no puedes. ¿Se fijan aquí? Ninguno puede servir a dos patrones. No dice, ninguno no debería. Como diciendo, hay chance de que lo hagas. No debería hacer esto, hermanos, pero lo voy a hacer. ¿Cuántos han escuchado este testimonio así? No debería, hermanos, de haber hecho esta situación, pero lo voy a hacer. No debería. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, no puedes, no se te está permitido. No tienes autorización, no tienes autoridad para poderlo hacer. No puedes. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Ustedes no pueden servir, otra vez la palabra pueden, a la vez a Dios y ¿a quién más? Y a las riquezas. Eso es imposible. Vivir para el ministerio y para el dinero son metas mutuamente excluyentes y separadas. ¿Cuál escogerías? Si eres un siervo de Dios, no puedes trabajar para ti mismo todo el tiempo. Todo tu tiempo le pertenece a Dios. Él insiste en una lealtad exclusiva, no fidelidad a medias. El dinero es el potencial mayor para reemplazar a Dios en tu vida. Más personas se alejan cada día del servicio debido al materialismo que cualquier otra cosa. Dicen, después de cumplir mis metas financieras, voy a servir a Dios. Esa es una decisión necia que lamentarán toda la eternidad, inclusive cuando estén en el cielo. Inclusive nosotros, mi esposa y yo, tuvimos la tentación de decir, ¿y qué les parece si servimos a Dios después de que nos jubilemos mejor? 60 años en adelante, al cabo Dios utilizó a Moisés, ¿no?
Y todavía a los 80 años le dio la nación entera para que pudiera servir al Señor. Y pensamos en eso algún día, antes de casarnos. ¿Qué tal si trabajamos? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos lo otro? Y cuando nos jubilemos a los 60 años, entonces sí, servimos al Señor. Pero Dios tenía otros planes. Y las decisiones que tomemos nosotros son decisiones que lamentaremos o aplaudiremos toda la eternidad. Cuando Jesús es tu Señor, el dinero te sirve a ti. Pero si el dinero es tu Señor, te convierte en un esclavo del dinero. Ciertamente la riqueza no es un pecado en sí misma. Y cuando usemos la riqueza para la gloria de Dios, mucho menos. Los siervos del Señor están más conscientes del ministerio que el del dinero que podamos obtener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál de estas tres clases estamos nosotros? ¿Estamos en el materialismo? ¿Estamos en el perfeccionismo? ¿Estamos en el egocentrismo cuando ponemos excusas para servir al Señor? ¿Qué nos impide servir al Señor? Entonces, vamos al punto número 2. Para servir como Jesús, debo de ser ¿qué cosa? Agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos servir con gratitud. Agradecidos por la oportunidad que tenemos de servir. ¿Ustedes creen que no? A mí no me da tentación o queja para con el Señor y decir, Señor, como Moisés, Señor, este pueblo es un pueblo duro de servir, rebelde, no hace caso a tus mandamientos. Y constantemente Moisés venía con Dios y le decía, Señor, este pueblo, y Señor, este pueblo. Muchos pastores pudiéramos orar de esa manera. Señor, este pueblo duro de servicio. Un día llega Dios y le dice a Moisés, Moisés, hazte un lado, que voy a destruir a este pueblo y de ti voy a hacer una gran nación. Imagínense que Dios un día viniera con una propuesta así, conmigo como pastor. Yo le dije, órale, Señor, juega. No es cierto, órale. Señor, juega, órale, ¿no? Los voy a destruir y voy a hacer una gran nación de ti. Moisés le dijo, no, Señor, porque si tú haces eso, las naciones enemigas van a decir, pues no, que Dios no es misericordioso, no, que Dios no es clemente, no, que Dios no cumple sus promesas. Si tú destruyes al pueblo de Israel, déjame decirte que tú no quedarás bien delante de las naciones de este mundo. Y Dios detuvo su mano para no destruir a la nación de Israel. Ustedes lo pueden leer ahí en la Biblia, ahí en Deuteronomio lo pueden ustedes leer. Dios le dijo, voy a destruir a esta nación rebelde y dura de servir, y de ti, Moisés, voy a hacer una gran nación, la cual será incontable en la arena del mar. Moisés tenía todo para poder haber dicho que sí, pero Moisés, con un corazón de siervo, que era su nombre, con un don de servicio muy alto, Moisés le dijo al Señor que no. ¿Por qué? Porque tenemos que estar agradecidos con el Señor por el servicio que estamos prestando. Juan 11, 41 y 42, ayúdame a leerlo, dice, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. Jesús tenía una actitud de agradecimiento en todo lo que hacía. Salud. Comenzaba con gratitud. Era su actitud en el ministerio. ¿Saben por qué servimos a Dios con gratitud? ¿Saben qué motivos tenemos para estar agradecidos? ¿Por qué disfrutamos servir a Dios y no lo hacemos por obligación? No servimos por obligación, sino por agradecimiento por la gran oportunidad de habernos salvado. Dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 100, versículo 2, dice, ayúdenme, servir a Jehová ¿con qué? Con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Salmo 102, perdón. Le servimos con gratitud porque Él entregó su vida por nosotros. Nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Y si eso fuera lo único que hubiera hecho por nosotros, sería motivo suficiente para estar agradecidos por el resto de nuestra vida. ¿Y a poco no? Servirle. Él nos salvó, dice la Biblia, y nos escogió para su obra santa. No porque merecíamos, sino porque estaba en su plan. Segunda Timoteo 1:9. Él quien nos salvó y nos escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba dentro de su plan eterno. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para servir a Dios agradecidos?
A lo mejor usted dice, yo no tengo una actitud egocéntrica, ni tampoco materialista, ni de ninguna de las que mencionó, pero no lo hago con alegría. Muy bien, entonces, ¿cuál es el obstáculo que tenemos para servir a Dios sin alegría? El primer obstáculo muchas veces es la comparación y la crítica. Terminamos en estas dos cosas, y cuando tenemos estas dos cosas en nuestra vida en la iglesia, servimos a Dios con tristeza. Los siervos piensan en su servicio a Dios y no en lo que los otros dicen y hacen. No se comparan, no critican, no compiten con otros servidores. Están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó. Si a mí Dios me dio un trabajo y me dijo que aquí era el lugar de servir, aunque haya injusticias, no vivimos lamentándonos ni se resienten con quienes no están sirviendo. Solo confiamos en Dios y continuamos sirviendo. La competencia entre los siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo, ¿sí o no? Todos estamos en el mismo equipo, todos estamos en la misma iglesia, pero tenemos diferentes tareas y todos fuimos formados con cierta singularidad. No es nuestro trabajo, ¿sí?, el estar diciéndole a las demás personas qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Nuestro trabajo no es evaluar a los siervos del Señor. La Biblia dice, ¿quién eres tú? Bueno, ahí está en la Biblia, a ver, vamos a leerlo por favor. Dice en Romanos capítulo 14 versículo 4, dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o se caiga, es asunto ¿de quién? De su propio Señor. Los verdaderos servidores de Dios no estamos criticando a otros servidores qué hacen o qué dejan de hacer. Dice la Biblia que el Señor va a decidir qué hacer con uno y qué hacer con otro. La Biblia dice también, hermanos, en Romanos 14 versículo 4, a ver, bueno, ese fue el que leímos ahorita, ¿verdad? Exactamente. Y dice Primera de Corintios, no, el que sigue es Primera de Corintios, no, bueno, pues, pero este es el versículo que acabamos de leer. Lo voy a dejar un poquito atrás, aquí para poder leer. Dice, ¿quién eres tú que juzgas o que juzgas al siervo de otro? Dice, que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Me viene a la mente el pasaje cuando Jesús, en el camino de Emaús, le dice a Pedro que venga. Pedro, ven. Y entonces Pedro va caminando con él. Y mientras van caminando los dos, platicando acerca de los planes de Jesús para la iglesia, dice que entonces se encuentran a Juan. ¿Se acuerdan en la historia de la Biblia, no? Se encuentra a Juan en el camino sentado. Y Pedro le dice, Señor, ¿y este qué va a hacer? Llámalo también. Como diciendo, ponlo a trabajar también. Ese está aquí, mira, sentado y está en el camino y no está haciendo nada. Y se fijan lo que le dice Jesús a Pedro. Voltea y le dice, ¿a ti qué? Si yo quiero que él me espere hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿Cuál es el problema? Yo tengo contigo un ministerio, tengo contigo una asignación, tengo contigo un plan completamente diferente, y a ti, ¿qué te interesa si él hace o no hace? En otras palabras, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto ¿de quién? De su propio Señor. Segundo obstáculo, vamos para allá por favor. El segundo obstáculo para no servir con alegría, es por los motivos equivocados. A veces tenemos motivos equivocados y servimos de una manera equivocada. Los servidores, los siervos de Dios, no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar o resaltar en su éxito, se ponen el delantal de la humildad para servirse unos a otros. Agarran la toalla, como lo hizo Jesús, para lavar los pies de sus hermanos. La notoriedad a veces nos distrae de nuestro servicio al Señor. Pablo expuso ese tipo de servicio que parece ser espiritual, pero realmente es otra cosa diferente, para mostrar un hecho de llamar la atención. Pablo lo llamó servir al ojo, para referirse a los que sirven con la intención de impresionar a las personas para que vean cuán espirituales son y qué tan maduros son ellos.
Este era el pecado de los fariseos, que ayudaban a otros, daban y siempre oraban unos por otros en actos públicos. Pero Jesús condena esa parte. Vean lo que dice la Biblia en el versículo siguiente. A ver, déjame ver aquí si puedo leerlo. Mateo 6:1, ayúdame a leerlo. Dice: cuando hagas buenas obras, no trates de vanagloriarte. Si lo haces, no recibirás recompensa de tu Padre en el cielo. Cuando hagas buenas obras. Así que entonces no debemos de hacerlo por los motivos equivocados. Yo sirvo por los motivos correctos. Sirvo al Señor, sirvo a la iglesia, sirvo a ustedes, servimos a los hermanos en la iglesia por los motivos correctos. Y número 3, para terminar, aprendiendo a servir como Jesús. Para servir como Jesús se requiere que yo sea, ¿qué, hermanos? Fiel. Se requiere que yo sea fiel. No hay otra manera de servir más que con fidelidad. Si vas a dar tu vida por algo, la pregunta es, ¿será por una carrera profesional? ¿Por un deporte? ¿Por un entrenamiento? ¿Por fama, riquezas? ¿O por servir para la gloria de Dios? Porque nada de lo que mencioné en el mundo terrenal, nada de eso tiene una importancia duradera. El servicio es el camino para el significado real. Es a través del ministerio que descubrimos el significado de nuestras vidas. Cuando servimos con nuestros dones y talentos, ahí decimos: Señor, ahora me doy cuenta que me dejaste pasar por este problema, por esta situación, porque estoy sirviendo a otros, ministrando a otros, porque ellos necesitan también aprender que tú estás con ellos en los momentos difíciles. Y eso es el servicio. El servicio es para poderme darme cuenta del significado de mi vida. La Biblia afirma lo siguiente, vean lo que dice la Biblia aquí. Dice Juan 17:4, dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Dios quiere usarte para marcar una diferencia en el mundo. Y Él quiere trabajar a través de ti. A Dios no le importa la duración de tu vida, sino le importa la donación que tú hagas de tu vida hacia la obra de Dios. No cuánto tiempo viviste, sino cómo lo hiciste realmente. Si no estás involucrado en ningún servicio, en ningún ministerio, la pregunta es: ¿qué excusa estamos usando de las que dije? Te voy a dar algunas. Abraham era viejo y no puso excusas para con el Señor. Jacob fue inseguro y no puso excusas para servir a Dios. Lea era sin atractivo. Cuando escogen entre las dos, dijo el muchacho: por Raquel. Yo me voy con Raquel porque Raquel está más hermosa, está más bonita. Y Lea era de aspecto no muy atractivo, y aún así sirvió al Señor. José fue abusado. Moisés tartamudeaba. Gedeón era pobre. Sansón era codependiente de sus padres y de la esposa después. Rahab fue una inmoral. David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares le sucedieron a raíz de esa decisión. Jeremías estaba deprimido. Jonás era un rebelde. Noemí era una viuda. Juan el Bautista era un excéntrico. Pedro impulsivo. Marta preocupada por todo. La mujer samaritana era fracasada en varios matrimonios. Zacarías era impopular. Tomás tuvo dudas. Pablo tuvo una salud pobre. Y Timoteo era tímido. ¿Con cuáles te identificas? Y aún así todos ellos estuvieron sirviendo al Señor con sus dones y talentos. Esta es efectivamente una variedad de individuos que no contratarías en una empresa, pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio. ¿Saben por qué? Porque eran ¿qué? Fieles. Y Dios también te usará a ti si dejamos de dar excusas para el servicio hacia Él. Dios te va a usar también a ti. Termino con esto. En el primer punto de este mensaje, a ver si puedo aquí cambiarlo, ahí está. En el primer punto de este mensaje mencioné que los siervos pensamos como mayordomos y no como dueños. Recuerden que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece al Señor. La Biblia es muy clara.
Dios va a usar tu dinero para probar tu fidelidad como siervo. Esa es la razón por la cual Jesús habló más acerca del dinero que del cielo y del infierno. Si ustedes cuentan las veces que Jesús habló del dinero, contó más veces Jesús y expuso más veces enseñanza acerca del dinero que acerca del cielo y del infierno. Porque Él dijo aquí en Lucas capítulo 16 versículo 11, ayúdame a leerlo, dice: si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? La manera en que usas tu dinero incide en cómo Dios puede bendecir tu vida. Simple. Tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes uno de estos días, en el cual menciono a dos tipos de personas: los edificadores del reino y los edificadores de las riquezas. Y ambos recibieron dones para hacer el negocio, que su negocio crezca, haciendo tratos o ventas y obteniendo ganancias. Los edificadores de las riquezas continúan acumulando más tesoros para sí mismos, sin importar cuánto hacen. Pero los edificadores del reino cambian las reglas del juego. Persisten en hacer dinero, pero lo hacen para regalarlo. Usan las riquezas para financiar iglesias y la misión de Dios en este mundo para que se extienda. La pregunta es: ¿cómo cambiaría nuestras iglesias si se activara un ministerio de edificadores del reino para llevar a cabo la obra de Cristo en la tierra? Se requiere de hombres entonces y de mujeres que sean ¿qué? Fieles. En el cielo Dios dará una clara recompensa a varios de sus siervos más oscuros y desconocidos, personas a las que nunca oímos en la tierra, que enseñaron a los niños trastornados emocionalmente, que asearon a un anciano que no podía sostenerse, que cuidaron pacientes con SIDA o otras enfermedades y sirvieron a miles de maneras inadvertidas. Sabiendo esto, no te desanimes cuando tu servicio pase inadvertido o dado por hecho. Mantente sirviendo a Dios, porque la Biblia dice, hermanos, y termino con esto, acá está, 1 Corintios 15:58 dice: entréguense al trabajo de su Señor, confiados que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo que perdido. Yo quisiera esta semana que ustedes y yo encontráramos una oportunidad de servicio, servir a los demás, servir a Cristo, servir al Señor en las cosas mínimas. Dice Jesús, en el Evangelio: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí me lo hiciste. Un vaso con agua, un pedazo de pan, ir a la cárcel a visitarlo, enfermo y visitarlo. Y mucha gente le dirá: Señor, pues ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos a ti enfermo, cansado, en la cárcel, hambriento y desnudo y lo cubrimos? ¿Cuándo te vimos haciendo esas cosas, Señor? Nunca. Créeme que si yo te hubiera visto a ti, inmediatamente dejo todo y lo hago. Claro, dice el Señor, por mí sí lo harían. Pero por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hicieron. A uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Quiera Dios que esta semana encontremos entonces oportunidad para poder servir. ¿Nos ponemos de pie? Oramos al Señor. Señor, gracias, Padre Santo, porque los siervos verdaderos tienen todas estas características que hemos mencionado. Pero quiero resaltar, Señor, la fidelidad en el ministerio. Los siervos verdaderos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. Ayúdanos a ser personas que no dejemos el trabajo a medias, ni abandonemos la iglesia cuando nos desanimemos. Por el contrario, permítenos ser dignos de confianza y responsables. La fidelidad siempre ha sido una cualidad que tú honras en tu palabra. La mayoría de las personas no conocemos el significado real del compromiso. A veces nos comprometemos casualmente, pero luego incumplimos por cualquier razón, Señor, y sin ninguna duda, sin remordimiento o lamento. Cada semana
nuestras iglesias en el mundo, debemos improvisar debido a que los voluntarios nunca se prepararon, o no llegaron, o nunca llamaron para decir que no podrían asistir a la iglesia. Señor, ayúdanos a ser fieles en lo poco, para ser fieles en lo mucho. Ayúdanos para ser fieles en lo ajeno, para llegar a ser fieles cuando tengamos lo nuestro y lo propio. Hermanos, estamos en una prueba, y la prueba se llama fidelidad. Si pasamos el examen, Dios nos dirá: buen siervo, bien, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si por el contrario, nosotros hemos sido servidores malos e injustos e infieles, las palabras del Señor no serán muy buenas para nosotros. Apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, queremos ser hallados fieles para contigo. Tenemos todo para poderlo hacer. Tenemos todo para compartir. Tenemos todo para servir. Tenemos todo para poder desarrollar nuestros dones. Y permítenos, Señor, que todo gire alrededor de agradarte a ti en el servicio al Señor. Padre, que esta semana nos encontremos sirviendo para tu honra y para tu gloria. La madurez, la única manera de obtener madurez es sirviendo a Dios y a los demás. Ayúdanos a poner en práctica y en acción estos principios que vamos a aprender durante toda esta semana, y que sea para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.